La historia de Elías es una de las más profundas e inspiradoras de la Biblia, mostrándonos el poder de la fe, el coraje necesario para posicionarse contra la idolatría y la importancia de confiar en Dios, incluso en tiempos de desesperación. Elías era un hombre sencillo, pero su vida se convirtió en un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer a través de aquellos que se entregan completamente a sus manos. Vivió en un tiempo de oscuridad espiritual en Israel, cuando el pueblo, seducido por la influencia de los reyes idólatras, se había apartado de Dios para seguir a dioses falsos como Baal. Elías apareció de repente en la historia de Israel, sin introducción ni linaje, pero con un mensaje poderoso. Proclamaba la verdad de Dios en un tiempo de profunda corrupción espiritual. El rey Acab, influenciado por su esposa, la reina Jezabel, había introducido y promovido la adoración a Baal en el reino, erigiendo altares y fomentando prácticas paganas. Jezabel, una mujer feroz y determinada, no solo trajo la idolatría a Israel, sino que también persiguió y mató a muchos de los profetas del Señor, intentando borrar toda memoria del Dios de Israel. Fue en este oscuro contexto que Elías recibió su llamado. Dios lo envió para confrontar directamente al rey Acab y a Jezabel. Se presentó ante el rey y declaró que, debido a la idolatría y al alejamiento de Dios, no habría lluvia ni rocío en Israel, salvo por su palabra. Esta sequía, que duraría años, no era solo un castigo, sino también una forma de mostrar que solo el Señor era el verdadero Dios y el único con poder sobre la creación. Luego, Elías fue instruido para esconderse cerca de un arroyo, donde Dios lo alimentaría de manera milagrosa. Los cuervos le llevaban pan y carne, y él bebía agua del arroyo. Este tiempo de aislamiento y provisión divina fue una preparación para la gran misión que vendría. A medida que pasaban los años, la sequía en Israel se volvió devastadora. Las cosechas fracasaban, el ganado moría y el pueblo estaba desesperado. En medio de esta crisis, Dios llamó a Elías a regresar y confrontar a Acab. Cuando Elías se presentó, el rey lo acusó de ser el perturbador de Israel, pero Elías rápidamente corrigió al rey, señalando que la verdadera causa de la calamidad era la idolatría promovida por la casa real. Elías propuso un desafío monumental: reunir a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal. Allí, delante de todos, demostraría quién era el verdadero Dios. En el monte Carmelo, Elías estableció las reglas del desafío. Tanto él como los profetas de Baal ofrecerían cada uno un sacrificio en un altar, pero no encenderían el fuego. Clamarían a sus dioses, y aquel que respondiera enviando fuego sobre el altar sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal comenzaron su ritual, clamando a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Gritaban, danzaban e incluso se herían, intentando invocar a su Dios, pero no hubo respuesta. Baal permaneció en silencio, y la inutilidad de su adoración quedó expuesta. Cuando llegó el turno de Elías, reunió al pueblo y reconstruyó el altar del Señor, que había sido descuidado y destruido. Utilizó 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de Israel, y preparó el sacrificio. Para hacer el milagro aún más evidente, Elías mandó que vertieran agua sobre el sacrificio hasta que todo estuviera completamente empapado, algo aparentemente imposible de quemar. Entonces, oró a Dios, pidiendo que mostrara al pueblo que él era el verdadero Dios y que Elías era su siervo. En ese instante, un fuego poderoso descendió del cielo, consumiendo completamente el sacrificio, las piedras e incluso el agua alrededor del altar. El pueblo quedó atónito y, al ver el milagro, se postró, reconociendo que el Señor era el único Dios. Elías aprovechó ese momento de arrepentimiento y ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y ejecutados, eliminando temporalmente la influencia de la idolatría en Israel. Después del enfrentamiento, Elías subió a la cima del monte Carmelo y oró intensamente para que la lluvia regresara. Envió a su siervo a observar el cielo repetidamente, hasta que finalmente apareció una pequeña nube en el horizonte. Pronto, el cielo se llenó de nubes oscuras, y la lluvia comenzó a caer, poniendo fin a años de sequía y restaurando la tierra de Israel. A pesar de esta gran victoria, Elías pronto enfrentaría una nueva amenaza. Al enterarse de la muerte de los profetas de Baal, Jezabel juró venganza contra Elías, prometiendo matarlo. Elías, quien había enfrentado a profetas y reyes,
Fue tomado por el miedo y huyó al desierto, buscando refugio. Estaba agotado, física y emocionalmente, sintiéndose solo y derrotado. En su desesperación, oró para que Dios le quitara la vida, pues creía que su misión había sido en vano. A pesar de haber visto el poder de Dios, Elías fue vencido por el cansancio y la sensación de aislamiento. Sin embargo, en el desierto, Dios cuidó de Elías, enviando un ángel para alimentarlo y fortalecerlo. Dios no lo reprendió por su desaliento, sino que le proporcionó descanso y sustento. Elías fue fortalecido y continuó hasta el monte Horeb, donde buscó la presencia de Dios. Allí, el Señor habló con Elías de una manera silenciosa e íntima, a través de una brisa suave, revelándole que Dios no siempre actúa de forma grandiosa, sino también en momentos de calma y tranquilidad. Dios renovó la misión de Elías, dándole nuevas instrucciones y asegurándole que no estaba solo, ya que aún había en Israel 7,000 personas que no se habían inclinado ante Baal. La renovación de la misión de Elías le dio fuerzas y determinación para seguir adelante. Regresó y, siguiendo la dirección de Dios, ungió a Eliseo como su sucesor. Eliseo, quien se convertiría en un gran profeta en Israel, comenzó a acompañar a Elías, aprendiendo de él y presenciando la fidelidad y el poder de Dios. Finalmente, llegó el momento en que Elías sería llevado junto a Dios. Él y Eliseo estaban viajando juntos cuando, de repente, apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, y los separó. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, mientras Eliseo, impresionado y emocionado, observaba su partida. El manto de Elías cayó, y Eliseo lo recogió, simbolizando que el ministerio de Elías continuaría a través de él. La partida de Elías en un carro de fuego fue una poderosa señal de la aprobación de Dios sobre su vida y misión. Él había cumplido su propósito de forma extraordinaria, enfrentando con valentía los desafíos de la idolatría y guiando al pueblo de regreso a la adoración del Señor. La forma en que Dios eligió llevárselo fue única, marcándolo como uno de los pocos personajes bíblicos que no experimentaron la muerte física. Este honor mostraba la profunda relación entre Elías y Dios y cómo su ministerio había impactado a toda una nación. Eliseo, quien había sido elegido como sucesor de Elías, recibió el manto de su maestro y, con él, la responsabilidad de continuar la obra profética en Israel. Antes de la partida de Elías, Eliseo había pedido a Dios una porción doble del espíritu de Elías. Esta petición demostraba el deseo de Eliseo de seguir fielmente el llamado de Dios, con la misma valentía y poder que poseía su mentor. Con el manto en sus manos, Eliseo pudo sentir que el Espíritu de Dios ahora reposaba sobre él, listo para capacitarlo y guiar sus acciones. Poco después de la partida de Elías, Eliseo enfrentó su primer desafío: cruzar el río Jordán. Tomó el manto de Elías y tocó con él las aguas, tal como lo había hecho su maestro, y el río se abrió, permitiéndole pasar. Este milagro confirmó ante los otros profetas y el pueblo que el Espíritu de Dios estaba sobre Eliseo y que él era el legítimo sucesor de Elías. Así, aunque el ministerio de Elías había terminado, continuaría a través de Eliseo, quien se dedicaría a llamar al pueblo de vuelta a la adoración del Señor. La historia de Elías, su valentía, sus desafíos y su profunda fe, sigue enseñándonos hasta el día de hoy. Fue un profeta que enfrentó no solo a reyes y profetas falsos, sino también sus propias dudas y temores. Su vida nos muestra que, incluso cuando estamos abatidos y sentimos que estamos solos, Dios está con nosotros, listo para renovarnos y fortalecernos. Elías aprendió que Dios no solo se manifiesta en momentos de gran poder, sino también en el silencio y en actos de cuidado. Este ejemplo de Elías nos desafía a tener una fe firme, a perseverar aun cuando nos sentimos desamparados y a confiar en que Dios tiene un plan mayor. Así como Elías fue alimentado por el Señor en el desierto y consolado en el monte Horeb, nosotros también podemos buscar la presencia de Dios para renovar nuestra fuerza y esperanza. Él es fiel para sostenernos y guiarnos, independientemente de las dificultades que enfrentamos. La partida de Elías en un carro de fuego nos recuerda que, para aquellos que se mantienen fieles, Dios tiene una recompensa preparada. Su vida es un recordatorio de que la fidelidad y la obediencia al Señor traen un propósito eterno. Que podamos, al igual que Elías, ser valientes en nuestra fe y obedientes a nuestro llamado, sabiendo que, al final,
El Señor estará con nosotros y nos recompensará por nuestra dedicación.